noche para que juntos podamos estudiar la palabra de Dios. Quiero invitarlos para que inclinen su rostro. Vamos a orar esta noche. Querido Padre que estás en los cielos, muchas gracias porque nos permites terminar, Señor, esta jornada del día. Y queremos hacerlo con la meditación de tu palabra, Señor, que al ir a nuestros hogares y poder descansar también o hacer algunas cosas personales, podamos llevar nuestro corazón, nuestro pensamiento a la reflexión de tu palabra. Amén. Por eso ven y habla a nuestro corazón esta noche. Y Señor, permite que a través de tu palabra nuestra fe, nuestras convicciones se fortalezcan de tal manera que podamos resolver, consagrar más nuestra vida a ti en preparación para ese día glorioso. Señor, mientras ese día glorioso llegue, permítenos, Señor, afianzar nuestra fe en ti. Tu pueblo, Señor, se ha convocado, se ha reunido a esta noche. Sin duda alguna, hay necesidades particulares en sus vidas, en sus familias, en su vida financiera, Señor. Manifiesta tu poder en sus vidas y que a través del diario vivir puedan experimentar una confianza más en ti. Gracias, Padre. Ven a estar con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Quiero que inmediatamente, para aprovechar el tiempo, abramos nuestra Biblia, hermanos, en el capítulo 6 de Apocalipsis. Una disculpa, ¿verdad?, por tardanza. Hoy estuvimos recorriendo toda la ribera, hermanos, haciendo provisión, hermanos, para nuestras iglesias, nuestras visitas también de despensas que la iglesia tiene provisión para ellos. Y hoy terminamos de recorrer todas las riberas, hasta Teclán, hasta el Lobo, hasta Capichapa. Y hermanos, pero nos da gusto ver a nuestros hermanos, aún en circunstancias difíciles, siendo fieles al Señor. Muy bien, vamos entonces a abrir el libro de Apocalipsis capítulo 6. Abran sus Biblias, hermanos. Rápidamente, Apocalipsis capítulo 6, el último texto bíblico. ¿Saben que el capítulo 6 de Apocalipsis desarrolla en ese primer capítulo los sellos del Apocalipsis? Y dentro de los sellos, los primeros 4 sellos desarrollan los 4 jinetes del Apocalipsis. Y hermanos, y a partir del 5.º sello, revela el Apocalipsis los sucesos que se va a tener en expectativa, tanto en el cielo como en la tierra, de los desastres o cosas sobrenaturales que sucederán. Y hermanos, continuamente presenta, pero el capítulo 6 termina con una pregunta que quiero introducir en el mensaje de esta noche, porque se conecta exactamente, dando la respuesta del Señor Jesús a la pregunta del versículo 17. Lean conmigo. Dice: porque el gran día de su ira, ¿a qué? Ha llegado. Y aquí viene la pregunta: ¿y quién podrá sostenerse en quién? En pie. Esa es la pregunta. Dice: el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? La pregunta es, hermanos, si nosotros elaboráramos aquí una serie de requisitos para contestar esta pregunta, ¿qué respuesta podríamos dar? ¿Quién podrá sostenerse en pie? El día de la ira del Señor. Anoche precisamente hablé acerca del juicio. Y uno de los juicios, hermanos, que cumplen características es el juicio investigador, pero el determinante es el juicio punitivo.
Y de eso precisamente está hablando el versículo 17. Dice, porque el gran día de su ira, ¿a qué? Ha llegado. ¿Y quién podrá estar en qué? En pie. Hermanos, ¿por qué? Porque el versículo 16 dice, y decían algunos, miren lo que dice, y decían algunos, a los montes y a las peñas, ¿qué decían, hermanos? Caed sobre nosotros. ¿Y qué más? Escondedos de aquel. ¿De qué, hermanos? ¿Escondedos de quién? Del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del que, hermanos. Hermanos queridos, por eso el apóstol Juan elabora esta pregunta ante los sucesos finales. ¿Quién podrá estar en pie? Mismo el apóstol Juan lo contesta. Capítulo 7, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Verso 2, vi también al otro ángel que subía de donde sale el qué. ¿Y qué tenía, hermanos? El sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se le había dado poder de hacer daño a la tierra. ¿Y qué le dice, hermanos? ¿Qué le dice? No que no hagáis daño todavía. Es decir, que de los 4 ángulos de la tierra que se soltarán los vientos de la ira, del desastre, el Señor dice, aún todavía no. Porque necesitamos ¿qué? Necesitamos ¿qué? Sellar. En otras palabras, hermanos, esas situaciones que van a desplegar este mundo. Miren, por ejemplo, de una forma más desarrollada está precisamente en el capítulo 16. Es ahí, hermanos, vayamos al capítulo 16. Dice, después de que haya sucedido todos los eventos finales y termina el tiempo de gracia, capítulo 16, verso 1 dice, y oí una gran voz que decía del templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra, ¿cuántas copas de la ira de Dios? 7. Fue el primero y derramó su qué. Y así sucesivamente, hermanos. Pero miren, hermanos, que lo relevante no solo está en lo que las 7 plagas postreras han de tocar a los impíos. Y entonces yo quiero que vayamos a esto, hermanos, del tema de las 7 plagas y los justos. Vamos a ver un poco esa parte, porque yo me podía pasar hoy estudiando un tema con ustedes, porque precisamente hay un capítulo que se llama las 7 últimas plagas y los impíos. Pero yo mejor quiero estudiar los justos, porque se supone que todos los que están aquí quisiera que las plagas no lo tocaran, porque ustedes son justos, no por su propia justicia, sino por la justicia de Cristo. Porque entonces, hermanos, nos abordaríamos tanto tiempo aquí. Por eso quiero abordar las 7 plagas y los justos, porque esta semana es para fortalecer la fe en el don profético del tiempo del fin. Y entonces dice, hermanos queridos, muy bien, dice, aquí es, hermanos, hablando acerca de las 7 plagas y los justos, dice que solo puede haber ¿cuántas clases? En otras palabras, o 2 grupos. Y lean conmigo lo que dice la palabra del Señor a través del Espíritu Profecía. Dice, solo puede haber ¿cuántas, hermanos? Por eso dije hace unos días,
hermanos, que en la multitud de tantas religiones es un plan del enemigo. En pocas palabras, la misma Biblia solo presenta dos grupos. El camino angosto y el camino ¿qué? Ancho. La mujer que fue tomada, la mujer que fue dejada. Cristo y Satanás, la bendición y la maldición, el camino de la vida y el camino de la muerte. No hay más. Y por eso dice, evento de los últimos días, solo hay dos clases. Cada grupo está marcado claramente, ya sea con el sello del Dios vivo, o con qué, hermanos. ¿O con qué? Sí, hermanos, solo hay dos iglesias en este mundo: la iglesia de Dios y la iglesia que no es de Dios. La iglesia de Dios o de Cristo y la iglesia del enemigo. No hay más. Por eso dice claramente, unos están marcados con el sello del Dios viviente y el otro con la marca de la bestia de su imagen. A medida que nos acerquemos al fin del tiempo, la línea de separación entre los hijos de la luz y los de las tinieblas será más y más que definida. Más y más definida. Porque, hermanos, estarán más y más ¿en qué? En desacuerdo. Esta diferencia se expresa en las palabras de Cristo: nacido de nuevo, creado de nuevo en Cristo, muerto al mundo y vivo. ¿Para quién? Para Dios. Sí, hermanos. Por eso, si hay algo que a Dios no le parece y a Dios no le agrada, es la vacilación en mi decisión. Sí, hermanos, es la vacilación y la decisión. Hay personas aquí que aún todavía no han entregado su vida a Cristo. Si hay algo que a Dios, hermano, le cuesta aceptar, es la vacilación, es la falta de decisión. Sí, por eso dice, nacido de nuevo, creado de nuevo, o muerto al mundo y vivo. ¿Para quién? Pero no hay término neutro en las cosas de Dios. No existe. Por eso Apocalipsis dice en el capítulo 3 a la iglesia de la Odisea: por cuanto no eres frío ni qué, ni caliente, eres qué, neutro, tibio. Con Cristo es todo, o es qué, o es nada. Así es este asunto de la vida cristiana. Yo me acuerdo todavía, hermanos, que una ocasión, una persona aquí precisamente, no de esta iglesia, hermanos, aquí en esta zona de Cozoleacaque, precisamente aquí de la ciudad, tuve la oportunidad de visitarlo y me dice: pastor, no sé qué hacer. Dice, porque tengo una relación aquí, acá y allá, etcétera, como 5 relaciones. Yo quiero entregar mi vida al Señor, pero no sé qué hacer. Yo le dije: yo sí sé qué vas a hacer. Yo sí sé qué vas a hacer. Y tú también no sabes qué vas a hacer. Lo único que tienes que hacer es tomar una decisión. Y sí, hermanos, yo lo acompañé a uno por uno a tomar una decisión. Y él bajó a las aguas del bautismo aquí en la iglesia central de Cozoleacaque. Hace ya unos años que di una conferencia aquí en la iglesia. Sí, hermanos, el asunto de la salvación no se trata solo de, hermanos, qué tengo que dejar, sino qué tengo que decidir. Porque la salvación es una cuestión de decisión. Por eso, hermanos queridos, cada vez que se acerque más el tiempo, cada grupo está marcado claramente. Ahora quiero avanzar un poquito más allá. Ayúdenme ahí. Muy bien. ¿Qué es el sello de Dios? ¿Estamos listos? Atrás. ¿Qué es el sello de Dios? A ver, hermanos, díganme, ¿qué es el sello de Dios? ¿Qué concepto tienen ustedes que es el sello de Dios? Es el que dice Juan 7, que solo los que van a poder estar en pie son los que. ¿Son los que, hermanos? Son los sellados. Por eso los justos fieles no van a ser tocados por las plagas postreras. Por eso dice: ¿quién podrá estar en pie ante la ira de Dios,
ante el derramamiento de la copa de la ira de Dios. Y dice San Juan, vi que había sostenido 4 ángulos. Le dijo, no dañes la tierra ni el mar hasta que yo selle a esas personas con el sello del Dios vivo. Y entonces, ¿qué es el sello de Dios, hermanos? Vamos entonces a la siguiente, hermanos. Dice, tan pronto, lean, hermanos, conmigo, tan pronto como el pueblo de Dios sea ¿qué? En su frente. No se trata de un sello o marca que se pueda ver, sino de un afianzamiento de la que, hermano. Sí, ¿noten? Lo que yo he estado hablando días anteriores, y lo que sucede. El asunto del sello del Dios vivo se trata de un afianzamiento de la que, hermanos, de la verdad. Hermanos queridos, tanto como, hermanos, intelectual, pero también como espiritualmente. De modo que los sellados son inconmovibles, tan pronto como se ha sellado, y preparados para el ¿qué, hermanos? Para el zarandeo. Es decir, que los únicos que van a poder sobrepasar el zarandeo son aquellos, hermanos, que fueron sellados. Son aquellos que afianzaron su fe en la ¿qué? En la verdad. Ciertamente ya, ¿qué dice? Dice el espíritu de profecía, ¿qué dice? Ciertamente ya que comenzado. Miren lo que dice. El sello del Dios viviente se coloca sobre los que con plena conciencia. ¿Qué hacen, hermanos? ¿Guardan qué, hermanos? Los que con plena conciencia guardan el día de reposo, el día del Señor. Aunque ese es otro tema, hermanos, interesante. Por ejemplo, un día fui invitado a una plática que un anciano me dijo, pastor, no he podido describir bien acerca del sábado. Me encontré con un americano en Oaxaca, en la capital. Hace unos meses estuve allí como administrador. Llegan muchos turistas europeos y americanos, y me encontré en una comunidad de pueblo mágico a una americana, donde empezamos a estudiar por mucho tiempo acerca del sábado. Y ella me dijo algo, hermano. Ella me dijo, dice, yo sí creo que el séptimo día es el día del reposo, dice. Y yo dije, qué bueno, pero me dijo, pero para ti, ¿cuál es el séptimo día? Me dice, porque, por ejemplo, donde yo he andado, el séptimo día puede ser un martes, el séptimo día puede ser un domingo. Dice, es más, el calendario gregoriano, hermanos queridos, lo está moviendo. Por ejemplo, el séptimo día es domingo, el primer día de la semana es ¿qué? Es lunes. Así es que me dijo, ¿podemos adorar a Dios en cualquier día, sí o no? ¿Y qué quiere que le dije, hermano? Yo le dije sí. Sí. Le voy a decir por qué, hermano, porque ella pensó, hermano, que algo iba a estar de acuerdo, pero miren lo que le dije, hermano. Yo le dije, cualquier día podemos adorar a Dios. Sí, cualquier día. Pero Dios dijo que debemos adorarlo el séptimo día. Y dice, yo estoy de acuerdo, pero el séptimo día puede ser cualquier día. Y le dije, no, le voy a decir por qué. Y entonces le dije, vamos a ir un poquito. Le dije, a ver, abre tu Biblia. No ustedes, sino ya. Le dije, abre tu Biblia. Muéstrame en la Biblia la palabra lunes. Y yo acepto lo que tú me dices. Búsqueme en la Biblia la palabra martes. Búsqueme en la Biblia la palabra miércoles, jueves. Búscamelo. No, pues no existe. Pero yo sí te voy a decir que existe la palabra sábado. ¿Saben qué es curioso, hermanos? Que al único día que Dios le puso nombre fue al séptimo día.
Fue el único día que Dios le puso nombre. Y le llamó día de reposo. Así se llama el séptimo día. ¿Cómo se llama? Día de reposo. Porque la palabra reposo viene del hebreo del Shabbat, que significa ¿qué? Sábado. Por eso al único día al cual Dios le puso el nombre, por si alguna filosofía barata o secular del mundo quisiera cambiar el día. Hermanos queridos, al único día que Dios le puso nombre fue el séptimo día y le llamó día de reposo. Reposo viene del hebreo Shabbat, que significa sábado. Y ella me dijo, entonces luego venga y seguimos platicando. Le digo, sí, porque voy a una semana de oración. Y hermanos queridos, por eso dice el don profético en el tiempo del fin. Lean conmigo esta última frase, hermanos. El sello del Dios viviente. Lean conmigo. Otra vez, 1, 2, 3. El sello del Dios viviente se coloca sobre los que con plena conciencia guardan el día de reposo de Jehová. ¿Y cuál es el día de reposo, hermanos? El sábado. Evento de los últimos días, página 186. Y entonces, hermanos queridos, de los 10 mandamientos, solo el cuarto contiene el sello del gran ¿qué? Legislador y el creador de los cielos y la ¿qué? La observancia del monumento conmemorativo del Señor, el día de reposo instituido en el Edén, el día de reposo del séptimo día, es la prueba de nuestra lealtad ¿a quién? A Dios. Hermanos, cada vez que se acerque más el tiempo, será más complejo guardar el sábado. Y eso no fue de ahora, hermanos. Ese asunto de guardar con conciencia el día de reposo de Jehová, hermano, siempre ha sido un desafío de fe, hermanos. Yo tengo un sermón que voy a tratar a ver si me da tiempo todavía a predicarlo. Se llama El sábado, una perspectiva de la segunda venida de Cristo. Y dice, hermanos, que el sábado Dios le dijo, bueno, cada día deben salir a recoger el maná, pero el viernes tienen que recoger ¿qué, hermanos? 2 veces, para que ya no salga del sábado. Y la Biblia mismo dice que a pesar, hermanos, de que, hermanos, Dios les dijo que no salieran, hubo gente que salió, ¿sí o no? Sí salió. Sí, hermano, porque el sábado es un asunto de fe. Siempre va a ser un asunto de fe. Pero mire lo que dice el espíritu de profecía, hermanos. Siguiente. Mire lo que dice la otra parte. Entonces, estamos en concreto que el sello del Dios vivo es la observancia del séptimo día como día de reposo a Jehová. ¿Está bien? Pero el otro también, hermanos, que significa el sello del Dios vivo, es la unción del Espíritu Santo para los justos fieles también. Esa es la segunda parte del sello del Dios vivo, la unción del Espíritu Santo. Por eso, hermanos queridos, antes de que Cristo venga, sucederá la lluvia ¿qué? La lluvia tardía. Ese también forma parte del sello del Dios vivo. Pero voy a ocuparme en esta segunda parte, la contraparte. ¿Qué es la marca? Juan fue llamado a contemplar a un pueblo como, hermanos, a un pueblo como distinto de los que adoran a la vez en su imagen al guardar el primer día de la semana, la observancia de este día. ¿Cómo dice, hermanos? Entonces he entendido. A ver, voy a hacer un pequeño examencito. ¿Cuál es la marca de la bestia, hermanos? A ver, ¿cuál es la marca de la bestia? La observancia. ¿De qué, hermanos? Del primer día de la semana. El primer día de la semana, la observancia, en otras palabras, se refiere al domingo. Incluso la Iglesia Universal presenta, por ejemplo, en el mes de abril, hermanos, el domingo de resurrección, porque prácticamente podemos observar que el primer día es el día que resucitó Jesús, pero nunca cambió el día de observación, como algunos pretenden decirlo. Por eso es importante que entendamos que la marca de la bestia
requiere guardar el primer día de la semana. Ahora yo les pregunto, pero aparte de días anteriores hablé acerca de la imagen de la bestia. ¿Y qué es la imagen de la bestia? Haciendo un examencito, hermano. A ver, ¿recuerdan? ¿Recuerdan? No. Es la bestia. Es el protestantismo. Es la imagen. ¿La marca cuál es, hermanos? ¿Cuál es la marca? Primer día de la semana. Entonces, ¿la imagen cuál es? El protestantismo apóstata. El protestantismo apóstata. Ojo, señores, no se les olvida, por eso hay que anotar. ¿Ya? Yo lo dije estos días, ¿sí o no? La imagen es el protestantismo apóstata. Miren, hermanos, porque la coalición que existe según Apocalipsis 17 es el dragón, la bestia y el falso ¿qué? Profeta. ¿Ya? Noten. Pero el dragón le piden, hermanos, que a la bestia se le haga una ¿qué? Una imagen. Y esa es la coalición de todas las iglesias protestantes que se unirán en el tiempo final y pedirán al poder civil que acepte su dogma y se imponga entonces la marca de la bestia. Por eso es una coalición, hermanos. Es una coalición. ¿Está claro, hermanos? ¿O están más enredados que el principio, hermano? ¿Está claro? ¿Más claro que el agua de pozol? Muy bien. Entonces vamos más claro que el coco, hermanos. ¿Verdad? Muy bien, vamos a avanzar entonces. Dice, la señal o sello de Dios se revela ¿en dónde, hermanos? En la observancia del séptimo día, monumento recordativo de la creación por el Señor. La marca de la bestia es el día del descanso. ¿Qué? Miren, la observancia del primer día de la semana, evento de los últimos días, páginas 189 y 190. Voy a avanzar. Siguiente. Mírenme. Hermanos queridos, hay una similitud de lo que sucede de las plagas que se derramaron en Egipto a las plagas que se derramarán después del tiempo de gracia. Miren lo que dice. Primero, las plagas que cayeron sobre Egipto cuando estaba por libertar a Israel fueron de índole ¿qué? Análoga a los juicios más terribles y extensos que caerán sobre el mundo inmediatamente antes de la liberación final del pueblo de ¿qué? Conflicto de los siglos, página 686. En otras palabras, que las plagas que se caerán después del tiempo de gracia es una analogía de las plagas que se derramaron ¿dónde, hermanos? En Egipto. En Egipto serán semejantes. Es decir, que hermanos, análogas es una semejanza, es un paralelismo, es una similitud de lo que se derramó en Éxodo, en Egipto, se derramará en el tiempo final. Pero miren un poquito, Apocalipsis 16, 7 dice, también oí a otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y ¿qué? Y justos. Miren, las 7 plagas, por si no se lo sabía, se lo resumí, le estoy ahorrando el trabajo, hermanos, de poder encontrarlos en el capítulo 16. Hermanos, para más rapidez, tómenle una foto y en casita ya lo termina, hermanos, de tomar, de anotar. Así es que, muy bien, esas son las plagas postreras. Vamos a repasarlo. Número 1, la primera plaga es la úlcera que maligna y pestilente sobre los que tienen la marca de qué, hermano. ¿Saben qué es tener una úlcera, hermanos? Qué bueno que no lo tengan, hermanos. ¿Ya? La úlcera, hermanos, en otras palabras, es que tu estómago está previo a un cáncer. En otras palabras, tu estómago se está pudriendo en vida, hermanos. En otras palabras, una úlcera, hermanos,
es algo que está lastimando tu estómago, ya no puede procesar los alimentos. Hay una evacuación, hermanos, líquida, ya no se puede procesar. Ya está, hermanos, a un punto de que eso ya no funcione. En otras palabras, la úlcera maligna y pestilente sobre los que tienen la marca de la bestia, es decir, los que observan el día primero de la semana. Segunda plaga, el mar se convierte en ¿qué? Y muere todo ser, ¿qué, hermanos? Marino, no, hermanos. Tercero, los ríos y las fuentes de las aguas se convierten en sangre debido a la persecución de los ¿qué? Primero, la conversión del agua en sangre comienza en el mar. Pero segundo, luego se traslada ¿a dónde? Al río y las ¿qué? Y las fuentes. Número 4. Después de que sucede eso, el sol quema a los hombres. ¿Con qué, hermanos? ¿Cuántas veces, hermanos queridos, cuántas veces se va a exponer el sol en su apogeo? 7. Miren, hermanos queridos, si tan solo este año, ¿cuánto podíamos soportar, hermanos? Incluso observen lo que dice, hermanos. Me encanta lo que dice el don profético, que apenas es una prueba. Noten la sequía que pasamos este año, hermanos. ¿Hubo una sequía, sí o no? Sí. ¿Se puede imaginar el sol? ¿Se puede imaginar el calor, la sequía? Hermano querido, aquí está. Número 5. Se derrama la copa sobre el trono de la bestia y el reino de esta se cubre ¿de qué? De tinieblas. ¿Y qué sucedía, hermanos? Miren, hermanos, miren qué es lo que va a causar. Las tinieblas causan, hermanos, para los impíos al grado de que mordían su lengua ¿de qué, hermanos? De dolor. Porque la tiniebla que cubre este mundo, hermano, es tan espesa, dice que hasta causa dolor, que los impíos mordían su lengua. Siguiente, 6. Se derrama sobre el Éufrates, sus aguas se secan y se produce el Armagedón. Ya expliqué hace unos días. 7. Se derrama la copa por el aire y se declara aquí, hermanos. ¿Hecho qué? Hecho está. Se ha cumplido todo. Ya no hay más. Vamos a avanzar rápidamente. ¿Cuándo son derramadas las plagas, hermanos? ¿Cuándo son derramadas las plagas? Voy a ver si aprendieron, porque eso lo toqué ayer, hermanos, ¿se recuerdan? ¿Cuándo son derramadas las plagas? Leímos este versículo. Y el templo se llena de humo por la gloria de Dios y por su poder. Nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. ¿Cuándo se derramarán las plagas? Cuando termina el tiempo de gracia. ¿Y cuándo termina el tiempo de gracia? Cuando el Señor deja interceder, hermanos, deja de interceder en el lugar santísimo, deja de ser el abogado. Y dice el Evangelio, y entonces deja la bata de abogado y ahora toma la bata de ¿qué, hermanos? De juez. Y ya no habrá oportunidad. Por eso, hermanos, las plagas se derraman inmediatamente en que Cristo deja de interceder por su pueblo. Mire lo que sucede. Era imposible, dice primeros escritos, que fuesen derramadas las plagas mientras Jesús oficiase en el santuario, pero al terminar sobre allí y cesar su intercesión, nada detiene ya la ira de Dios, que cae furiosamente sobre la desamparada cabeza del ¿qué? Del culpable ¿qué? ¿Qué hizo ese culpable pecador? ¿No tuvo provisión y oportunidad de salvarse? Es más, el pastor Boris Bender escribió un libro hace muchos años que dice que es más fácil, que, hermano, salvarse que perderse. Por eso el descuido de la salvación, y porque aborreció las ¿qué? Las reprensiones. Por eso si hay alguno
todavía que no ha tomado la decisión de entregarse al Señor, no posterguemos nuestra decisión. ¿Cuánto puede valer la recompensa que tendrá aquellos que decidieron tomar la salvación? Pero cuánto castigo será para aquellos que rechazan la oportunidad de salvación. Por eso, hermanos queridos, ¿qué propósito tienen las plagas? Conflicto de los siglos, página 611. Lean conmigo, hermanos, ustedes observen bien en silencio. Yo daré lectura en voz alta. Por terribles que sean estos castigos, la justicia de Dios está plenamente ¿qué? Vindicada. El ángel de Dios declara: justo eres tú, oh Señor, porque has juzgado estas cosas, porque ellos derramaron la sangre de los que y de los profetas. También tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. El propósito de las plagas, hermanos, es vindicar la justicia de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque en este mundo muchas veces nos hemos encontrado en la encrucijada de algún pensamiento injusto, de alguna injusticia, de algo que tú dices: Señor, ¿por qué pasó eso? Es más, mire más adelante lo que va a suceder. ¿Por qué tuvo que morir mi papá, mi mamá? ¿Por qué tuvo que morir mi hijo? ¿Por qué tuvo que morir ese ser querido? ¿Por qué falleció ese hermano tan bueno que era? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor, tuve que pasar eso en ese accidente? ¿Por qué? Porque, hermanos, todos los sucesos que pasan en este mundo, muchas veces el diablo los toma para que nosotros podamos crear una teología de que tenemos a un Dios soberano, pero que tenemos un Dios que está a la expectativa, que cuando sus hijos fallan, Él los castiga. Esa es la ideología de Satanás. Pensar que tenemos a un Dios injusto, a un Dios, hermano, soberano, pero que también castiga y que retribuye de una forma desordenada a aquellos que hacen cosas desobedientes a la palabra de Dios. Pero no es así, hermanos. Por eso la diapositiva anterior dice: muchos se van a perder porque han descuidado la oportunidad de salvación. No porque Dios así lo quiso, sin embargo, todo esto nos muestra lo que Dios quiere con las plagas. Siguiente, dice: hermanos queridos, quiero hacer una pregunta. A ver, hermanos, el coronavirus es parte de las 7 plagas de Apocalipsis 16. Según vio la lista, hermanos, son 7 plagas. El coronavirus, hermanos queridos, ¿es parte de las 7 plagas de Apocalipsis 16? No. Miren lo que dice la sierva del Señor con respecto a esto. Siguiente. Ojo, conflicto de los siglos, página 612. Claro, hermanos, les voy a decir, les voy a hacer otro examen, hermano. A mí me gusta ver si ustedes están aprendiendo, si no, pues estamos perdiendo tiempo aquí, hermano. Les voy a hacer una pregunta, hermano. Vuelve atrás. ¿El coronavirus es parte de las 7 plagas? No. ¿Por qué no? Muy bien. Eso me da gusto, hermano. Por lo menos uno rescata por qué estoy aquí, hermanos. ¿Ya? ¿Qué dice, hermanos? No, porque no hemos terminado el tiempo de ¿qué? De gracia. Pero para algunos ya terminó su tiempo de ¿qué? Algunos percibieron, hermanos, una réplica de lo que va a ser en el tiempo final. Ahora, vamos adelante. Siguiente, miren lo que dice: todos los juicios que cayeron sobre los hombres antes del fin del tiempo de gracia. ¿Qué pasó, hermanos? A ver, reflexione un poquito sobre este pensamiento, porque la pregunta que planteé pareciera ser: bueno, no es de las plagas, pero ¿por qué no? Pero miren lo que dice la sierva del Señor, hermano, el Espíritu de profecía. ¿Qué dice? Reflexionen en esa parte, hermano. Dice: todos los juicios que cayeron sobre
de gracia fueron mitigados ¿con qué, hermanos? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Hermanos, yo hace un momento dije que hay juicios punitivos y hay juicios investigadores. ¿Ya? El juicio punitivo es la destrucción final. Pero miren, hermanos, lo que dice el Espíritu Profecía. Todos los juicios que caen antes del fin del tiempo son mitigados, hermanos, con misericordia. ¿Qué significa eso? Hermanos, por eso, ¿se acuerdan que yo hace días atrás les dije que estos doctores se encontraron en el hospital y dijeron, oye, mucha gente se murió? Y dijo el doctor, sí, se murió la gente buena. Esto es lo que significa. ¿Ya? Los que nos quedamos es porque fuimos mitigados. ¿Por qué, hermanos? Por la misericordia, porque algo todavía tenemos que arreglar con el Señor. Es lo que dice. Fueron mitigados con misericordia. No es que el Señor se le antojó, dice, bueno, ese le voy a dar oportunidad porque todavía necesita disfrutar de la vida. No, fueron mitigados con misericordia. Yo te dije días atrás por dos razones. Uno, porque hay una obra que hacer todavía en tu vida. O dos, porque hay una obra que todavía no has concluido en el servicio de Dios. ¿Cuál de las dos cosas? O me va a decir, pastor, yo creo que son las dos. Es más, de paso, pastor, este año no se te carga. Ojo, señores. A veces pensamos que decir, este año voy a descansar, sí. Es como si dijera el Señor, este año no te voy a dar vida, hermano. La vida se te da, hermano, para la razón de que tú honres a quien, hermano. O se da para los placeres de la vida, o se da para los placeres egoístas. No. O hay una obra que tienes que hacer en tu vida aún todavía, o una obra que no has concluido en el servicio del Señor. Miren lo que dice, sigan leyendo conmigo. La sangre propiciatoria de Cristo impidió que el pecador recibiese el pleno castigo de su ¿qué? Pero en el juicio final la ira de Dios se derramará sin que, hermano. En otras palabras, si no te compones ahora, hermanito querido, si no me compongo yo ahora, si no arreglo mi vida yo ahora, si no enmiendo lo que tú y yo sabemos, si no enmiendo lo que tú y yo sabemos, hermano, que hay en nuestro interior, que nadie lo sabe, solo Dios que recorre sus ojos sobre toda la tierra para mirar los justos, solo ese Dios que conoce y sabe qué cosa hay en tu interior que estás batallando, algún vicio, algún mal carácter, algún mal hábito, algo todavía que estás palpando, que está prohibido, que estás pisando tus pies y que está prohibido. Eso, si tú y yo no lo arreglo ahora, ese día la misericordia no será mitigada para ti y para mí. Dice de forma anticipada, pero en el juicio final la ira de Dios se derramará sin mezcla de qué, hermanos, de misericordia. Dice, todos los, dice, más allá de la comprensión. ¿Qué impacto tendrán las plagas, hermanos? Vamos a revisar. El tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente, según Daniel, se iniciará ¿cómo? Pronto. Y para entonces necesitaremos tener una experiencia que hoy por hoy no que, hermanos. Por eso les dije allá en Las Flores, porque tenemos que atravesar todas esas situaciones, porque hoy necesitamos una experiencia de relación más con Dios que no poseemos. Por eso ese tiempo de angustia, ojo hermano, o clamaremos en buscar más a Dios, o nos sumiremos en la desgracia. Dice, y que muchos no pueden lograr debido a su ¿qué? ¿Debido a su qué? Indolencia. Uno de los dioses contemporáneos. Siguiente dice, ¿por qué muchos serán llamados al descanso antes del fin del tiempo? Por eso aquí está la encrucijada que llega a tu mente. Señor, ¿por qué? Aquí está lo que dice en
sufrimiento de los últimos días, página 216, dice: cuando Jesús salga del lugar santísimo, su espíritu refrenador se retirará de los gobernantes y del pueblo. Estos quedarán bajo el dominio de ángeles que malos. Entonces, por consejo y dirección de Satanás, se harán leyes tales que, a menos que el tiempo sea muy corto, no se salvará ninguna carne. Pero ¿qué más? ¿No es siempre seguro pedir por sanamiento? ¿Qué, hermanos? ¿No tener manos? Escuchen aquí y apréndanse bien esta frase, hermano, que también es para mí. Él sabe si las personas por quienes se ora podrán soportar las aflicciones y las pruebas que les sobrevendrán si sobreviven. Él conoce el fin desde cuándo. Muchos serán llamados al sueño de la muerte antes de que las terribles pruebas del tiempo de angustia vengan. ¿Sobre qué, hermanos? Sobre nuestro mundo. ¿Saben, hermanos? Por eso yo le doy gloria al Señor, porque el don profético es un aviso de Dios. Me encanta, hermanos. Yo creo que he escuchado esta historia muchas veces, hermanos, y no la voy a relatar todo. Me encanta de aquel niño, hermanos, que lee la historieta del superhéroe, de aquel niño que cuando abre las primeras páginas para ver a su superhéroe, dice aquel relato que observa que a su superhéroe lo están lastimando. Y a él le da tanta tristeza porque confía en su superhéroe. Pero para saber qué sucede, en otras palabras, dice que él se va al final de la página y ve a su superhéroe, hermanos, con la mano en alto obteniendo la victoria. Eso es lo que Dios quiere hacer con el ministerio profético, hermanos. Quiere decir, hermanos, que cuán difíciles pasemos en esta tierra, al final de todo, seremos ¿qué, hermanos? ¿Seremos qué? Es como si usted fuera a las Olimpiadas. Y en otras palabras, el Señor te dice, ya sea que corras a 1 minuto por kilómetro o a 1 hora por kilómetro, lo importante es llegar. Al final, la misma medalla que se te dará a ti, se la dará a él. En otras palabras, Dios, hermanos, asegura. Mire lo que dice. Siguiente, mire lo que dice. ¿Qué intentará el enemigo con los altos? Número 1, exterminarlos de la tierra. 2, hará culpar de los sucesos porque no honraron al domingo ni se sometieron al Estado. 3, aquí con el número, se establece el decreto de muerte para los guardadores del que, hermanos, del sábado. Cosas inimaginables y malignas el enemigo intentará contra el pueblo de Dios. Siguiente, ¿podrás soportar los embates del enemigo? Las terribles plagas tocarán al pueblo de Dios. Este pequeño remanente, ¿cuántos, hermanos? ¿Cómo dice? Este pequeño remanente, incapaz de defenderse del mortífero conflicto contra las potestades de la tierra mandada por las huestes del dragón, ¿quién será nuestra defensa, hermanos? ¿Quién será nuestra defensa? Dios. Dios ayuda entonces a su pueblo, porque ¿qué podría hacer sin su ayuda en un conflicto tan terrible? Pero mire lo que sucede aquí. Voy a ir cerrando y cada vez que cierre, hermano, van a observar cómo Dios nos va a guiar. Dice, el pueblo de Dios no quedará libre de padecimiento, pero aunque perseguido y acongojado, aunque sufra privaciones y falta de alimento, nunca será, ¿qué, hermanos? ¿Para qué? Pero mire, hermano, que me encanta este pasaje que viene a continuación. Dice, será entonces tiempo en que habremos de confiar por completo en quién, hermanos. ¿Por completo en quién? Míreme aquí, observe lo que les voy a decir. Y esto nunca lo olviden, hermanos. Todas las liturgias y actividades que hacemos en la iglesia
son actividades que nos enseñan a confiar más en Dios. Sí, hermano. Por eso cuando tú desprendes de tu corazón el egoísmo para devolverle a Dios lo que a Él le pertenece, es que eso te está enseñando, hermanos, que cuando llegue el tiempo final en que no dependas de lo que tienes, sino de lo que crees, ahí comprenderás qué propósito tuvo todo eso que aprendimos en la iglesia. Todo allí. Pero me encanta esta parte. Es mi texto favorito, hermanos. Miren, lean, quiero que lean bien, que olviden todo pensamiento y se centren aquí. Dice, y Él nos sostendrá. Y dice, vi que nuestro pan y nuestras aguas nos están, ¿qué? En aquel tiempo no sufriremos escasez ni qué, hermanos, porque Dios puede preparar mesa para nosotros. ¿En dónde, hermano? ¿Se pueden imaginar, hermanos? Es capaz Dios de hacer eso, hermanos. Por eso todo lo que enfrentamos, lo que hacemos en la vida cristiana es una preparación, hermanos. Dice que Dios es capaz de poner mesa en donde, hermanos, en el desierto, donde no hay nada. Donde no hay nada. Dios es capaz de poner pan suficiente, hermanos. Hermanos queridos, quiero terminar con esto. Siguiente. Cristo, el vencedor todopoderoso, ofrece a sus cansados soldados una corona de gloria inmortal. Su voz se deja oír por las puertas entornadas. He aquí que estoy con vosotros, no temáis. Conozco todas vuestras penas. He cargado con vuestros dolores. No estáis lidiando contra enemigos desconocidos. He peleado en favor vuestro y en mi nombre sois más que vencedores. Sí, hermanos. Puede cerrarlo, ponerlo al principio. Saben, hermanos, que Dios nunca nos va a abandonar. Eso tenlo por seguro. Dios nunca te va a abandonar. Y si hay momentos en la vida cristiana que enfrentas, hermanos, situaciones adversas al grado de que dices, Señor, ¿por qué? Solo aprende a confiar en Él, hermanos. Voy a terminar diciendo esto, hermanos. ¿Saben qué es interesante, hermanos, cómo Dios nos va preparando? Estuve, hermanos, en una conferencia donde un paisano de ustedes estuvo también. Hermanos, fui a dar una campaña a la capital de Venezuela, Caracas, Venezuela. Fui una semana de conferencias. Y saben que el sábado me subieron a un departamento para invitarme a comer. Pero observé que una iglesia grande, todos estaban rodeados y en medio de ese círculo estaba una mesa pequeña. Y en esa mesa estaba un recipiente. Y me dijeron, pastor, tome asiento, siéntese. Y entonces cada uno empezó a sacar su lonchera. Y empezaron con una cuchara, hermanos, a colocar comida sobre ese recipiente. Todos. Y yo dije, mire, ¿cómo será ese rito, no? Yo nunca había visto ese rito, hermano. Y dije, creo que aquí se practica. Y todos colocando, hermanos, comida sobre ese recipiente. Y ese plato era para mí, hermanos. Porque ya no hay comida, hermanos, suficiente. No. Y tal vez yo quisiera pedir que esto no lo graben, hermanos. Ya.